Dulce, bienvenida a tu espacio. Pues, ¿qué nos traes el día de hoy? Gracias, Dani. Pues tú bien sabes, nos llegó un pitazo de tala allá en Tlaxcala. Sí. Es curioso porque pues las energías renovables se han vendido siempre como una alternativa muy limpia respecto a las energías fósiles, pero esto depende mucho de cómo se ha implementado e instalado, ya sea por el gobierno o por empresas privadas, en este caso una privada. Les traigo el caso de cómo en Calpulalpan, que se ubica al norte de Tlaxcala, ya muy cerca de la frontera con Hidalgo, la empresa francesa Engie instala desde el 2017-2018 este parque de paneles solares que llamó Nueva Escala. Tiene el permiso de la CRE para generación durante 30 años a lo largo de más de 600 hectáreas. Nosotros platicamos con Orlando, que es uno de los habitantes, uno de los 50,000 habitantes de allá de Calpulalpan. Él nos platicó el contexto en el que esta empresa llegó a negociar con los ejidatarios. Los ejidatarios justo son los dueños de la zona agrícola y negociaron para adquirir las tierras para instalar, por un lado, en más de 200 hectáreas de uso común. En estas 200 hectáreas es justo donde estaba el monte de encino Malpaís, el que talaron, y en otras 400 hectáreas de tierra parcelada donde antes estos ejidatarios solían sembrar cebada. Vamos a escuchar este contexto que nos platica Orlando. Entonces fue en ese marco que se empiezan a reunir, se empieza a preparar todo un proyecto de desarrollo económico para la región que comparte Hidalgo y Tlaxcala, y es en esos años cuando también se empiezan a llegar estas empresas de paneles solares a Tlaxcala. En Calpulalpan se instaló este parque que se llama Parque Solar Nueva Escala, pero hay varios ya también en Tlaxcala. Hay unos 5 o 6 paneles solares ya programados y unos ya incluso funcionando, como el de la Magdalena, y es en ese marco que se empiezan a dar esta instalación de estas empresas. En esos momentos también se empezó a gestionar y a instalar una cervecera de Grupo Modelo muy grande, aquí en el estado de Hidalgo, pero es vecina de Calpulalpan, Tlaxcala, donde se instaló el Parque Solar Nueva Escala. También se instaló una cartonera, que también en los límites entre Calpulalpan, Tlaxcala, que es de donde somos, y donde está el Parque Nueva Escala. Esta cartonera y esta cervecera pues consumen mucha agua, y hasta 2017 en toda esta región que comparte Hidalgo y Tlaxcala se había negado la instalación de presas precisamente porque había un decreto desde 1954 que impedía la explotación de los mantos acuíferos. Sin embargo, en este contexto, también la Conagua aprobó que se explotara el acuífero de esta región que comparte la zona de Hidalgo y de Tlaxcala, que es la cuenca que llaman cuenca. Quiero, para dimensionarles la zona, la importancia ambiental de esta zona, pues se trata de justo la región donde cada julio y agosto miles y miles de turistas acuden a ver el avistamiento de luciérnagas debido al bosque. En esta manifestación de impacto ambiental de este proyecto de paneles solares que ya fue aprobada por la Semarnat en el 2020, se destaca que el proyecto no colinda con ningún área natural protegida y tiene una baja concentración de flora y fauna. También dice que evita afectar alguna zona boscosa de alta importancia ecológica. Sin embargo, los pastores, ejidatarios y habitantes de Calpulalpan se han manifestado desde el 2018 en contra de la tala de 200 hectáreas en el monte de encino Malpaís, a pesar de que les habían dicho en las negociaciones cuando les adquirieron sus tierras que no iban a talar nada. En esta tala, al ser una zona pulquera, se llevó 1 millón de magueyes y también unos 5,000 árboles de encino, que son claves para la filtración del agua. Esto de acuerdo con un monitoreo que hizo la Universidad de Chapingo para contrastar con la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa y aprobada por la Semarnat. Esto fue lo que nos dijo Orlando. Y esta información que se va dando a los ejidatarios, pues es una información que engañosa, ¿no? Ahora lo sabemos que fue una información engañosa porque, pues primero se les dijo que el monte nunca se iba a talar, ¿no? Se les dijo que se iba a mantener así el monte intacto, que solo iban a rentar las tierras de uso común para que la empresa las utilizara, pero nunca se les menciona que se va a talar el monte. Entonces, estas 280 y tantas hectáreas de tierra de uso común es la que aprobó, se supone, todo el ejido y donde se comienza a instalar los paneles solares.
Para su instalación, pues obviamente se tienen que derrumbar árboles, se tienen que desmontar el monte. Había magueyes, era una zona pulquera de maguey criollo muy importante en la región. También se barrió, hay biznagas, palmeras, todo esto se tuvo que quitar. Entonces fue en 2020, en plena pandemia, cuando empiezan a instalarse la empresa. Me acuerdo que se dieron los decretos presidenciales de que solo las actividades esenciales se realizaran en el país, y la empresa, pues aprovechando toda esa situación, empezó a desmontar el monte en ese momento, en plena pandemia. Ahora, les comentaba que se opusieron a esta tala de las 200 hectáreas en el monte. Y Daniela Romina, en un país donde pues los defensores ambientales son asesinados o desaparecidos con impunidad, los protestantes contra este desmonte fueron intimidados por la policía municipal de allá de Calpulalpan, Tlaxcala, con fuerza e incluso con presuntas órdenes de aprehensión que nunca se llevaron a cabo, pero lograron su cometido, que fue desmovilizarlos. A pesar de que hubo oposición, pues la empresa giró órdenes de aprehensión contra compañeros ejidatarios y contra compañeros pastores. Las órdenes de aprehensión no se concretaron porque pues finalmente cumplieron su función, desmovilizar. Los compañeros pastores y ejidatarios pues se resguardaron en sus casas, ya no quisieron también participar tanto porque la judicial estaba presente ahí en el monte, y entonces pues muchos de ellos se ocultaron, ya no salieron, nadie fue detenido. Lo que sí hubo fue a uno de nuestros compañeros, también actualmente del colectivo, que es un ejidatario, lo detuvieron, lo bajaron de su auto, le revisaron su auto sin ninguna orden, dice él que lo querían desnudar, y ese fue también amedrentarlo porque lo consideraban también uno de los líderes, y dice él que le robaron también papeles, ¿no? Denuncias que había hecho y papeles personales que llevaba en su carro en ese momento. Ahora, no solo fue la tala de estas 200 hectáreas, donde por cierto, según la manifestación de impacto ambiental, viven coyotes, conejos, culebras, golondrinas y demás. También se suma la sobreexplotación de los acuíferos que están en Apan y en Soltepec, ahí en esa frontera Tlaxcala-Hidalgo, por la presencia también de una cartonera y una cervecera, como ya nos decía Orlando. Además, también se juntó el impacto a la zona arqueológica. El país está lleno de zonas arqueológicas, esta no fue la excepción, es de época prehispánica, colonial y siglo XIX. Sin embargo, el INAH les dijo que si se dañaban, pues no era tan importante esa zona respecto a otras. Así lo detalla Orlando. Es una zona que no es muy boscosa, ¿no? Porque tenemos dos bosques en Calpulalpan, un bosque de pino donde se da el avistamiento de la luciérnaga, que es muy frondoso, y de este lago es un bosque de encino que por su naturaleza, nos dice el ingeniero, pues el encino requiere más espacio para crecer, unos 30 metros de amplitud, de circunferencia, entonces tiene características distintas. Y la empresa lo hace pasar como una zona árida, sin importancia ambiental, que ya ha sido muy devastado por los pastores. También comentarte que en ese lugar había vestigios arqueológicos, es una zona arqueológica pues grande, ¿no? Porque en toda esta región, en más de 280 hectáreas, pues han encontrado vestigios arqueológicos de la época prehispánica, de la época colonial, del siglo XIX, y también se destruyó, se barrió esa parte donde hay vestigios arqueológicos, se barrió. Hicimos solicitudes en ese momento también al INAH, que nos informara qué es lo que estaba pasando, por qué se estaba probando eso, y el director de salvamento arqueológico, que está aquí en la colonia Roma en ese momento, pues nos dijo que no había ningún problema, que no nos preocupáramos, que se iban a hacer los trabajos de salvamento, que ellos iban a informar, pero que no iba a pasar nada, ¿no? Y que si se destruía, pues que era una zona arqueológica, pues que tenía que destruirse porque no tenía la relevancia arqueológica que requiere el país, ¿no? Para concluir, quiero informarles que pues, ante todas estas irregularidades que nos fue contando Orlando, ellos han hecho diversas denuncias tanto a nivel municipal, estatal como federal, incluyendo la Semarnat y, como ya les comentaba, el INAH. Sin embargo, la empresa ha ido avanzando del 2017 a la fecha, incluso, como ya decía Orlando, aprovechó la pandemia para hacer esta tala y continuar. Entonces, el movimiento se fue pues desquebrajando también por la pandemia, por la imposición esta de las fuerzas públicas, y hasta finales del año pasado decidieron retomar esta resistencia, pero ellos mismos reconocen que pues esta empresa ya está a punto de operar sus paneles solares.
Se hicieron denuncias en Hidalgo, en Tlaxcala y a nivel federal. Sin embargo, en ninguna de las tres ha habido una respuesta positiva, ¿no? Se hicieron las denuncias y hasta ahí hubo unas contestaciones en que iban a verificar lo de la empresa, pero que ellos creían que estaba bien. Hubo una revisión incluso de Semarnat. Fueron a la zona, pero no hubo más, ¿no? O sea, han autorizado y han seguido autorizando la instalación de la empresa. De hecho, también pues no hay seguimiento a esas denuncias que se han hecho por parte de los compañeros, no hay seguimiento de la Semarnat. O sea, la Semarnat no ha tomado, no la ha interesado, y ahí lo tienen en el olvido. O sea, nosotros no nos oponemos a las energías limpias, pero pues esta no es una energía limpia porque destruyó un monte para instalarse primero. ¿Cómo puede ser limpia? Y segundo, esta energía ni siquiera se va a quedar en Calpulalpan, ¿no? O sea, no es que nosotros vayamos como comunidad a disfrutar de precios más bajos en la electricidad o que vayamos, esa electricidad llega a nuestras casas. Esta energía la van a mandar a otros lados, ¿no? Ellos construyeron una subestación para que ellos ahí concentren la energía que se produce en el monte y en la zona parcelada y de ahí la distribuyen a otras partes del país. Pusimos retomar la defensa del monte de Malpaís porque consideramos que tiene afectaciones para Calpulalpan, que es donde está elegido, y para la región de Hidalgo-Tlaxcala, que implica ya ahora también la cervecera que ya está operando, la cartonera que ya está operando, y entonces pues es un problema ambiental fuerte el que se viene, y hemos decidido iniciar la defensa y encontrar la manera por la vía jurídica que nos permita detener a la empresa si es posible, que también es muy complicado, está a punto de operar. Y ahí vamos, ¿no? Estamos en eso ahorita, viendo la manera de que la empresa se detenga y se vaya de Calpulalpan. Pues ahí tienen, Daniela, Romina, esta historia de desmonte, daño a zonas arqueológicas y demás. Me llama la atención, ellos ya mencionan que ya han acudido a las autoridades, ya han denunciado, están pidiendo apoyo, están denunciando todo lo que está ocurriendo, no les hacen caso. ¿Qué van a hacer o qué sigue con este tema, Dulce? Pues ya nos adelantaba un poquito Orlando que pues ante esta pasividad de las autoridades pues se van a ir al tema judicial. Y aquí lo importante es que ellos no están en contra per se de la energía de paneles solares, aunque no vaya la electricidad hacia Calpulalpan, sino a otro lado, sino que no hay mitigación de esta tala por el simple hecho de que en la manifestación de impacto ambiental ya aprobada por la Semarnat no se reconoce toda la flora y fauna que la Universidad de Chapingo sí halló. Entonces la clave es aquí la falta de mitigación. Ya veíamos en las imágenes la tala total tanto de magueyes como de encino. Es como ese permanente debate que hay entre sí, el paso a las energías más limpias, por ejemplo, lo de la energía eólica, pero cómo se hace mal y termina por afectar a las comunidades, ¿no? Todas las quejas que tienen las comunidades en Oaxaca, por ejemplo, de las eólicas, cómo han llegado y ni siquiera les llevan empleos, no llevan absolutamente nada, pues veo igual algo similar en este punto. Y lo que salta es que también es algo que no es que, a diferencia de otros casos, que se viene arrastrando de otros periodos, sino esto ya ocurrió en la actual administración, Dulce. Sí, bueno, fue justo en la transición. Orlando en la charla también nos platicaba cómo tenían esta esperanza del cambio de gobierno con Lorena Cuellar para ver si les eran escuchadas sus denuncias ya puestas con el gobierno anterior, pero como ya nos decía, pues total pasividad. Entonces pues van a recurrir tal vez a instancias jurídicas, aunque pues la empresa francesa Engie ya tiene casi un paso adentro en esta operación dentro de Calpulalpan para generar electricidad y transmitirla a otros lados. Pero aún así, aunque hubiera sido de otro gobierno, en este gobierno, bueno, siguen haciendo las denuncias y ellos siguen sin sentirse escuchados. Así es, la misma Semarnat ya dijo que pues ya dieron la luz verde y no hay mucho que hacer. Pues ahí tiene este reportaje de Dulce Olvera, que también comentábamos ahorita fuera del aire, es de un usuario de aquí, un amigo de YouTube de Sin embargo al aire, que nos escribió por Twitter. Entonces pues también es esa la invitación para que nos escriban, nos pasen sus temas, porque nosotros aquí, si una no es la fuente de una, se lo pasa a la otra y así, pero los temas intentamos nosotros también darle salida, así que siéntanse escuchados de este lado. Sí, por favor, los tips a Twitter, correo y demás, y nos vemos la próxima semana con otra historia que quieran contar aquí.